¿Alguna vez te has preguntado por qué la fe es tan poderosa? ¿Qué sucede cuando realmente entregamos todo en manos de Dios? Quizás estés pasando por un momento difícil ahora, un momento en el que todo parece imposible de resolver. O quizás ya has orado, has pedido, pero no puedes ver la respuesta. Pero, ¿y si te dijera que hay un secreto para enfrentar cualquier circunstancia? ¿Y si la clave para transformar tu vida no estuviera en tus manos, sino en tu fe? Jesús nos enseña en Mateo capítulo 17, versículo 20. Les aseguro que si ustedes tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, podrán decirle a este monte, muévete de aquí para allá, y se moverá. Nada será imposible para ustedes. La fe tiene el poder de mover montañas, no porque sea mágica, sino porque te conecta directamente con el Dios que controla lo imposible. Hoy, te mostraré algo profundo. Lo que realmente sucede cuando depositas tu fe en Dios. No importa el tamaño de tu fe ahora, incluso si es pequeña como un grano de mostaza, puede cambiar tu vida de formas que nunca imaginaste. Entonces, quédate conmigo hasta el final de este video, porque la transformación que estás buscando puede comenzar exactamente aquí. Vamos juntos a descubrir el poder extraordinario que hay en confiar completamente en el plan de Dios para tu vida. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Así, ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. La Biblia nos muestra repetidamente que la fe no es solo un sentimiento o una creencia vaga. Es una fuerza viva que mueve lo sobrenatural, que nos conecta directamente al corazón de Dios. Desde el principio, vemos el poder de la fe transformar realidades y traer a la existencia lo que parecía imposible. Y a lo largo de toda la Biblia, hombres y mujeres que confiaron en Dios a través de la fe, vivieron milagros, liberaciones, victorias y curas. Piensa en la fe de Noé, que, sin ver una sola gota de lluvia, construyó el arca creyendo en la promesa de Dios. O en la fe de Moisés, que levantó su vara y vio el mar abrirse delante de todo el pueblo de Israel. Estas no son historias solo de un pasado distante. Son recordatorios vivos de que la fe puede alterar circunstancias, desafiar lo imposible y hacer surgir el poder de Dios en nuestras vidas. Jesús, en sus enseñanzas, siempre destacó el papel central de la fe. Dijo en Marcos capítulo 11, versículo 24, por tanto, les digo, todo lo que pidan en oración, crean que ya lo recibieron, y así será para ustedes. La fe es el elemento que transforma nuestras oraciones en respuestas, nuestras luchas en victorias y nuestro dolor en testimonios poderosos. Pero la fe no es un viaje sin desafíos. Muchas veces será puesta a prueba. Habrá momentos de silencio, de incertidumbre y hasta de aparente derrota. Fue así con Abraham, que esperó años por la promesa de Dios, y con Job, que, incluso en medio de sus peores tribulaciones, nunca dejó de creer. La verdadera fe no se derrumba ante las dificultades, al contrario, crece. Y es precisamente en esos momentos que el poder de Dios se manifiesta de forma más intensa. Quizás ahora te estés preguntando, ¿es suficiente mi fe? ¿Soy capaz de ver este poder actuando en mi vida? La respuesta es simple. Sí, puedes. No se trata del tamaño de tu fe, sino de en quién depositas esa fe. Porque cuando confiamos en Dios, Él es quien hace que lo imposible se vuelva posible. Así que, a medida que nos sumergimos en el poder transformador de la fe, abre tu corazón a la posibilidad de que Dios puede hacer grandes cosas en tu vida, tal como lo hizo por aquellos que vinieron antes que nosotros. Si deseas ver el poder de la fe realmente transformando tu vida, la oración debe ser tu fundamento. La fe y la oración caminan juntas, pues es a través de la oración que te conectas con el corazón de Dios y te fortaleces en su presencia. Si a veces sientes dificultad para mantener una rutina de oración, o si la vida ajetreada te ha alejado de ese momento de intimidad con Dios, quiero presentarte mi devocional,
en formato de libro digital, llamado 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Fue creado para ayudarte a superar las distracciones y construir una práctica de oración eficaz y constante. Imagina cómo tu vida puede ser transformada cuando la oración se convierta en un diálogo continuo con Dios, trayendo paz, dirección y propósito a cada día. Si quieres ver ese cambio, te invito a descargar el devocional en el link del primer comentario fijado y dar ese primer paso hacia una vida espiritual más profunda y conectada. Haz clic en el link del primer comentario fijado de este video y descarga ahora mismo tu devocional. La primera cosa que sucede cuando depositamos nuestra fe en Dios es que nuestra perspectiva sobre las circunstancias cambia completamente. La fe no nos deja a merced de lo que podemos ver o sentir. Al contrario, abre nuestros ojos espirituales para ver lo que Dios está haciendo, incluso cuando parece que nada está sucediendo. Cuando entregamos nuestras preocupaciones y dificultades en manos de Dios, Él nos capacita para ver las situaciones con nuevos ojos, los ojos de la fe. Esto nos da la confianza de que Él está en control, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. La Biblia está repleta de ejemplos que ilustran esta transformación de circunstancias a través de la fe. Uno de los más poderosos es la historia de Abraham, conocido como el padre de la fe. Dios hizo a Abraham una promesa increíble. Él sería el padre de una gran nación. Sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo. Sin embargo, había un problema gigantesco a los ojos humanos. Abraham y su esposa, Sara, ya eran ancianos, y Sara nunca había podido tener hijos. A los ojos naturales, la promesa parecía imposible. Pero Abraham eligió confiar en Dios. En Romanos capítulo 4, versículo 21, el apóstol Pablo nos recuerda esta fe extraordinaria. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Abraham creyó en la palabra de Dios, y por causa de esa fe, Dios no solo cumplió su promesa, sino que transformó completamente la realidad de Abraham y Sara. Ese es el poder de la fe. Nos permite ver lo invisible y creer en lo imposible, porque la fe no se basa en las circunstancias, sino en el Dios que gobierna todas las cosas. Cuando confiamos en Dios, Él actúa a nuestro favor de formas que no siempre podemos entender de inmediato. Lo que necesitamos recordar es que muchas veces la fe nos llama a esperar y a perseverar, incluso cuando no vemos los resultados instantáneamente. Esto puede ser un desafío, pero es precisamente ahí donde la fe nos fortalece. Veamos el ejemplo de José, otro gran hombre de fe. Dios le dio a José sueños poderosos de que se convertiría en un líder y gobernaría sobre su familia. Pero, antes de que esa promesa se cumpliera, José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Pasó años en prisión injustamente y fue olvidado por aquellos a quienes ayudó. A los ojos humanos, las circunstancias de José parecían desastrosas, totalmente contrarias a la promesa de Dios. Sin embargo, José mantuvo su fe y confianza en el Señor. Y a su debido tiempo, Dios lo elevó a una posición de gran autoridad en Egipto, haciéndolo el segundo hombre más poderoso de la nación. La fe de José lo sostuvo durante los momentos más oscuros de su vida, y al final, vio la promesa de Dios cumplirse de una manera extraordinaria. Cuando depositamos nuestra fe en Dios, Él no solo cambia las circunstancias, sino que también nos transforma en el proceso. La fe nos enseña a depender completamente de Él, a abandonar el control y a confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Esto significa que, a veces, las cosas pueden no suceder de la manera que imaginamos o en el tiempo que deseamos, pero la fe nos da la certeza de que Dios siempre está en control, guiando cada detalle de nuestra vida para nuestro bien. En Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, el mismo Dios nos recuerda: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni los caminos de ustedes son mis caminos.
Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que los de ustedes, y mis pensamientos más altos que los de ustedes. La fe nos permite descansar en este conocimiento. Cuando Abraham esperó tantos años por la promesa de un hijo, cuando José enfrentó años de injusticia y sufrimiento, no sabían exactamente cómo Dios actuaría, pero confiaron en que Él actuaría. Y eso es lo que Dios nos llama a hacer. Quizás estés pasando por una fase difícil ahora, enfrentando problemas que parecen insuperables, ya sea en salud, finanzas, relaciones o incluso en tu caminata espiritual. La buena noticia es que, así como Dios transformó las circunstancias de Abraham y José, Él también puede transformar las tuyas. La clave está en poner tu fe en Él, creyendo que está trabajando, incluso si no ves de inmediato. Y recuerda, la fe no es solo sobre esperar que Dios cambie la situación externa. Muchas veces, el mayor milagro ocurre dentro de nosotros. Dios usa las circunstancias difíciles para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestro espíritu y acercarnos más a Él. Cuando confiamos en Dios en medio de las dificultades, Él nos transforma para que seamos más parecidos a Cristo, para que seamos testigos vivos de su poder y amor. Por lo tanto, si sientes que las circunstancias a tu alrededor son demasiado grandes, recuerda que Dios es mayor que cualquier problema. Así como Abraham y José, permite que tu fe en Dios sea tu guía. La fe tiene el poder de mover montañas, pero sobre todo, tiene el poder de transformar la forma en que enfrentas cada desafío de la vida. Dios está contigo, Él está en control, y a su debido tiempo, verás la mano poderosa de Él actuando en tu vida. La segunda cosa que sucede cuando depositamos nuestra fe en Dios es que se convierte en un poderoso escudo contra el miedo. El miedo es uno de los mayores enemigos de la fe y a menudo nos paraliza. Nos impide tomar decisiones o confiar en que Dios está en control. Sin embargo, cuando tenemos fe en Dios, actúa como una protección espiritual, capacitándonos para enfrentar las situaciones más desafiantes sin ser dominados por el miedo. En la Biblia, vemos diversos ejemplos de personas que, ante circunstancias aterradoras, confiaron en Dios y usaron su fe para vencer el miedo. Uno de esos ejemplos es David, que, aún joven, enfrentó al gigante Goliat. El ejército de Israel estaba aterrorizado por el tamaño y la fuerza de Goliat. A los ojos humanos, él era invencible, pero David tenía algo que los otros soldados no tenían: una fe inquebrantable en el poder de Dios. Sabía que no estaba luchando solo, y le dijo a Goliat con valentía: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Primera Samuel capítulo 17, versículo 45. Lo que le dio a David la confianza para enfrentar este gigante fue su fe, que lo protegió del miedo y le dio la victoria. La fe funciona así en nuestras vidas. Cuando estamos rodeados de problemas, dudas e incertidumbres, el miedo comienza a apoderarse de nosotros. Es natural sentir miedo ante situaciones que están más allá de nuestro control, pero es precisamente ahí donde la fe marca la diferencia. La fe en Dios nos recuerda que no estamos solos, que Él está con nosotros en todas las batallas, y que, sin importar el tamaño de los desafíos, Él tiene el poder de protegernos y llevarnos a la victoria. Cuando confiamos en el Señor, el miedo pierde su fuerza. Otro ejemplo impactante es el de los discípulos de Jesús durante una tempestad en el mar de Galilea. Estaban aterrorizados, pensando que el barco se hundiría. El miedo había tomado el control de sus corazones, a pesar de estar en la presencia de Jesús. Pero, cuando clamaron por ayuda, Jesús se levantó, reprendió el viento y las olas, y la tempestad se calmó. Luego les preguntó: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Marcos capítulo 4, versículo 40. Jesús hizo esta pregunta porque sabía que su fe debería ser el escudo contra el miedo,
incluso en las situaciones más aterradoras. Este pasaje nos enseña una lección fundamental. El miedo intenta desviarnos de la fe. Cuando enfrentamos tormentas en nuestra vida, ya sea en forma de crisis financieras, problemas familiares o incluso desafíos espirituales, el miedo quiere hacernos creer que estamos solos y sin salida. Pero la fe, al igual que en el caso de los discípulos, nos recuerda que Jesús está con nosotros en el barco. Él no nos abandona en las tormentas de la vida, y es Él quien tiene el poder de calmar incluso los vientos más fuertes. Pablo, en Efesios capítulo 6, versículo 16, nos instruye a usar el escudo de la fe para apagar todos los dardos encendidos del maligno. Los dardos del enemigo son a menudo pensamientos de miedo, duda y ansiedad que surgen en nuestras mentes. El enemigo quiere que dudemos de la bondad y del poder de Dios, para que el miedo se instale y nos paralice. Sin embargo, la fe actúa como un escudo, protegiendo nuestra mente y corazón de esos ataques. Cuando confiamos en Dios y recordamos sus promesas, esas flechas de miedo y ansiedad pierden su efecto sobre nosotros. Pero, ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe para que se convierta en este poderoso escudo? La respuesta está en una vida de comunión constante con Dios. La fe no es algo que simplemente aparece en momentos de crisis. Necesita ser cultivada día a día. Esto significa pasar tiempo en oración, leyendo la palabra de Dios y recordando sus promesas. La Biblia está llena de declaraciones de victoria, protección y paz que Dios nos ofrece. Cuando llenamos nuestra mente y corazón con estas verdades, nuestra fe se fortalece y el miedo pierde su espacio. Además, es importante recordar que la fe no elimina automáticamente el miedo, sino que nos capacita para enfrentarlo. David probablemente sintió miedo cuando estaba frente a Goliat. Los discípulos sintieron miedo en la tormenta. El miedo es parte de la experiencia humana. Sin embargo, la fe nos da valor para seguir adelante, incluso cuando el miedo está presente. Nos da la confianza de que, no importa lo que suceda, Dios está en control y tiene el poder de sostenernos. Otro ejemplo de cómo la fe nos protege contra el miedo es la vida de Josué. Después de la muerte de Moisés, Josué fue llamado a liderar al pueblo de Israel en la entrada de la tierra prometida. Esta era una tarea aterradora. Tendría que enfrentar enemigos poderosos y liderar a una gran nación. Sin embargo, Dios lo animó repetidamente a no tener miedo, sino a confiar en Él. En Josué capítulo 1, versículo 9, Dios dice: «Sé fuerte y valiente, no temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas». Josué podría haber sido paralizado por el miedo ante tantas responsabilidades, pero eligió confiar en la promesa de que Dios estaría con él. Y debido a esa fe, Josué condujo a Israel a grandes victorias. Así, el miedo puede incluso llamar a nuestra puerta, pero cuando tenemos fe en Dios, podemos enfrentarlo con la cabeza en alto. La fe nos recuerda que Dios está con nosotros en todo momento, en las alegrías y en las adversidades. Cuando el miedo intente robar tu paz, recuerda que Dios no te abandonará. Él es fiel para cumplir sus promesas y guiarte en cada situación. Y si sientes que el miedo a menudo intenta dominar tu vida y robar tu paz, te invito a fortalecer tu fe diariamente, manteniendo una relación más profunda con Dios. Uno de los mejores caminos para ello es la oración constante. Pensando en esto, cree el devocional, en formato de libro digital, 30 días de oración, un encuentro diario con Dios, que puede ayudarte a superar las barreras del miedo y desarrollar una vida de oración firme y significativa. Haz clic en el enlace del primer comentario fijado y descárgalo ahora mismo.